Hola, hola, bienvenido, bienvenida a otro episodio de Análisis de la Z a la A. Por acá estamos Aníbal Acevedo Vilá y esta servidora soy la Boy. A mí me encanta hacer esto del podcast, pero cuando tenemos invitados, y como Aníbal y yo somos tan celosos, él celoso y yo celosa, con a quién invitamos, pues son personas importantes, personas que tienen mucha información que compartir con ustedes. Así que hoy es uno de esos días, así que estoy doblemente emocionada por este episodio de Análisis de la Z a la A. Hoy es martes, ¿cuánto de julio? 8 de julio, son las 10:30 más o menos de la mañana. Y Aníbal y yo vamos a estar hablando rapidito porque lo importante de hoy, para mí, lo más importante de hoy es escuchar a un experto en un tema tan importante. Pero antes de pasar con el invitado, Aníbal y yo vamos a hablar de forma bien resumida el caso que todo el mundo está hablando de él, este papá que toma la decisión de quitarle la vida a el que era el novio de su hija, porque en más de una ocasión, pero en esta última ocasión, todos y todas somos testigos de cómo quedó la chica luego de una paliza que le dio el hoy difunto novio de esa chica. Y el papá toma la determinación de quitarle la vida. Ya el Departamento de Justicia le radicó cargos por asesinato y es un tema que debemos atender con mucho cuidado, no solamente desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista de cuál es el impacto en nuestra sociedad. ¿Por qué puede que haya pasado esto? Si debe pasar, si estamos de acuerdo, pero a eso vamos a entrar en unos minutos y vamos a hablar un poquito por encima también de una muy mala noticia de cuánto parece que no hay alternativa, yo creo que va a pasar, cuánto va a subir la factura de la luz. Pero nada, Aníbal, bienvenido a Análisis de la Z a la A. Un placer estar contigo en la mañana de hoy. Saludos a todos los que nos siguen en las diferentes plataformas, en nuestro canal de YouTube, por Spotify, por Apple Podcast y los que nos ven los miércoles y viernes, que se repite por el canal 85 de Liberty a las 11 de la mañana. Y anticipado saludo al invitado que ya mismo vas a presentar. Pues mira, Aníbal, vamos a coger poquito tiempo para entonces entrar con el invitado, pero este caso de este papá, que yo no lo sabía, pero esta mañana mirando, ¿verdad?, los medios de comunicación, escuché que no era la primera vez que esta muchacha recibía una golpiza de parte de su novio. Y en esta ocasión, diferente a otras, el papá llegó hasta donde estaba el novio y le disparó con un arma de fuego que tiene posesión, tiene licencia para poseer el arma de fuego, y como consecuencia el Departamento de Justicia le radicó cargos por asesinato. Voy a ir bien por encima desde el punto de vista legal. Esto es un caso que, si yo fuera abogada de papá, yo pediría definitivamente que fuera un caso por jurado. O sea, yo quiero que las personas que se sientan allí, que me van a juzgar, que van a decidir si soy culpable o inocente, piensen, ¿y si fuera mi hija a quien le dieron la golpiza? ¿Qué yo haría lo mismo que este papá, esta persona que está siendo acusada? Pero además de eso, yo creo que el abogado o abogada que tenga este caso y sea el representante, la representante legal de esta persona, yo creo que hay dos alternativas. El fiscalía le radicó por asesinato en primer grado. Sin embargo, yo creo que este caso pudiera ser un buen caso de asesinato atenuado, que es el asesinato que si tú tienes la intención de quitarle la vida a la persona, como es en el asesinato de primer grado, pero lo haces porque de momento te pasó lo que le pasó a él. ¿Cómo es que nos decían en la escuela de derecha? Arrebato de cólera. Correcto, correcto. Y entonces, definitivamente tiene una sentencia de cárcel mucho menor, que si recuerdo correctamente son 8 años, versus si lo comparas con el asesinato en primer grado, que puede ser hasta 99 años. Y hay unos requisitos conforme al artículo. De hecho, el artículo es para aquellos que
le interese buscarlo, es el artículo 95 de nuestro Código Penal, asesinato atenuado, y dice: incurrirá en delito grave de tercer grado toda persona que comete un asesinato bajo arrebato de coraje súbito o intensa perturbación emocional causada por una provocación adecuada. Es importante establecer que esta persona no planeó el asesinato, sino que, y yo creo que en este caso, este señor fue hasta donde el joven le quita la vida, pero en ese momento su estado emocional es cuestionable, porque acaba de ver a su hija nuevamente, toda golpeada, y de hecho las fotos que hay de la muchacha, o sea, el tipo le tiene que haber dado hasta ya no poder seguir dándole. Así que esa es una alternativa. Yo no sé por qué Fiscalía no le radicó por asesinato atenuado y sí por asesinato en primer grado. Y lo segundo que iba a comentar es que defensa pudiera traer la alegación de legítima defensa. Esa yo creo que es estirar un poquito el chicle, pero pudiera traerse y que sea Fiscalía entonces que pruebe que no hay los elementos de legítima defensa, que legítima defensa en términos generales es una de las razones que el Código Penal establece para que una persona que es acusada por un delito no responda criminalmente, porque en este caso legítima defensa, la persona comete el delito, pero es para defender o para salvar su vida, la vida de terceros o la propiedad. Así que yo creo que por el lado legal esos dos aspectos deberían estarse discutiendo. Un comentario al último, lo describiste correctamente. Yo creo que la defensa lo que va a decir es, bueno, aunque la hija no estaba ahí al frente, pues él estaba haciendo legítima defensa porque él pensaba que él, si no hacía esto, iba a ir después a matarla. Pero, jurídicamente eso no es legítima defensa. Pero déjame añadirle, no sabemos, digo yo no sé, maybe tú sabes, pero no sabemos cuando llega papá donde el novio, si el novio estaba armado, si el novio tenía una cuchilla, y entonces esa es otra circunstancia, claro, estoy de acuerdo, eso no lo sabemos. Pero quiero que sepas solamente que ayer en un programa de televisión la secretaria de Justicia dijo que legítima defensa solamente aplicaba cuando era a uno mismo. Y el código dice claramente lo que tú dijiste. Legítima defensa, pues, para tu vida, para la vida de alguien que esté al frente tuyo. Eso sí, tú tienes que entender que la persona está a punto. O tú hasta tu propiedad. O sea, si alguien entra a robar en tu casa y no te está atacando a ti, pero te está robando en tu casa, tú puedes levantar legítima defensa. Hay unos elementos que atender, porque tiene que ser proporcional sí. ¿verdad? Al daño que tú esperas que pase. Más que la discusión legal, que va a ser importante, y como cuestión, de hecho, acabo de ver ahora mismo, a la hora que estamos grabando, que justicia se allanó a que le bajaran la fianza. ¿Ah, sí? Sí, ya se la bajaron a $60,000 y con el 10% va a salir. Muy bien. Y quiero que también sepas que se creó un GoFund. La hija. La hija iba por $100,000 y pico. Oh, my God, sí. La última vez que escuché, anoche iba por 80,000 y esta mañana creo que escuché en radio que había pasado los 100,000. Sí, pero te conozco, sé que vas a hablar del aspecto social, pero antes de que digas eso, yo tengo que hacer un comentario con relación a la Secretaria de Justicia. Ya van dos temas que yo creo que la secretaria tiene que volver a los libros y estudiar un poquito. O pedirle a sus asesores y asesoras que la ayuden. Porque no sabe mucho de violencia de género y parece que tampoco sabe mucho de asesinato. Dale. Bueno, aquí yo creo que esta tragedia, porque es una tragedia, evidentemente, refleja dos problemas sociales serios y gubernamentales que tenemos. Primero, el de violencia de género. Ayer mismo, y no se discutió mucho, en el periódico Metro se publica un informe de una organización internacional, particularmente de Latinoamérica, que dice que Puerto Rico per cápita es el segundo país de mayores feminicidios. El primero es Guatemala. O sea, estamos por encima de países que nosotros llamamos por eso. Que uno siempre piensa que no es seguro. O sea, aquí lo que hay. Y segundo, esa sensación que tienen amplios sectores del país de que el sistema no funciona y que no puedes ni activar el sistema. Crítica constructiva para el futuro, aunque aparentemente ella sí había sufrido el abuso físico y me imagino otro tipo de abuso. Claro. No hay ninguna querella, no se activó el sistema. O sea que lo que hay es
una mujer que por alguna razón no activa el sistema, un padre que entiende que el sistema le va... Pensamos tú y yo, porque no sabemos lo que pasó por la mente de él. El sistema no me la va a proteger, la tengo que proteger yo. Pero a la misma vez no podemos criticar el sistema, porque no se activó. O sea, no hay como otros casos trágicos que había una orden de protección o negaron la orden de protección, ese tipo de casos. Así que, pues tenemos como sociedad que enfrentar estos dos problemas. Número uno, ese pues tú lo dominas 1000 veces mejor que yo y has sido un activista. ¿Cómo cambiar estas conductas de que el hombre en Puerto Rico se cree que la mujer es su propiedad y que como es su propiedad para hacer lo que le dé la gana con ella? Simple y sencillamente machismo que evoluciona a violencia de género. Y cómo no. O sea, este muchacho tiene 21 años. O sea, pues podemos hacer el ejercicio intelectual que hubiese pasado si ese niño cuando estaba en kindergarten, en primer grado, le enseñaban perspectiva de género. Pues we don't know. Pero lo que sabemos es que no se le hizo. Que no hemos hecho nada con eso. Y el otro, ¿de qué forma mejoramos el sistema para que las mujeres, los amigos, los familiares, los padres, pues digan, mira, si vamos al sistema, lo van a acusar, le van a poner un grillete, te van a dar una orden de protección y te vamos a proteger? Y yo creo que ahí, prospectivamente, más allá de esto, que lo describiste muy bien, yo no veo que en Puerto Rico haya un jurado que lo encuentre culpable de lo que sea. Eso creo yo. O sea, lo acusan de deportación, de utilizar ilegalmente el arma, que es lo más bajito que le van a acusar. Y le van a decir, porque esa expresión que Denise Pérez en una columna ayer en Noticel la dramatizó, esa expresión muy, yo digo muy boricua, pero debe ser de toda la sociedad del mundo, los padres diciendo, el que me toque mi hija la mato, que se dice así como coloquialmente. Sí, bueno, pues está ahí. Y yo creo que un jurado va a decir, actúa mal, pero yo no lo voy a mandar para la cárcel. Varios comentarios. El primero es, además de que esa organización que tú estabas mencionando nos describe como la segunda jurisdicción donde más problemas y más feminicidios se dan después de Guatemala, el mes de junio terminó como el mes más letal en todo el año. Uf. O sea, estamos mal, definitivamente. Aunque una muerte es suficiente para decir que estamos mal, la cantidad de muertes que tenemos, si recuerdo correctamente, ya van 11 a través del año y junio ha sido el mes más letal. Lo segundo que quiero comentar en respuesta a lo que tú dices, Aníbal, es que cuando tú decías que quizás este nene de 21 años pudo, ¿hace cuántos años se está pidiendo que llevemos al sistema de educación pública y ojalá en la privada también, la educación con perspectiva de género, que gente para engañar, insiste que esto es enseñarles a que sean que sean bien activos sexualmente y que tengan, y que, o sea, todas las barbaridades que se dicen, educación con perspectiva de género, entre otras cosas, lo que busca es que ese niño o niña desde pequeño y pequeña entiendan que todos tenemos los mismos derechos y que son perspectivas diferentes, pero con igual respeto se deben tratar. En términos generales. Y yo, cuando tú decías esto del machismo, yo me eché para atrás y un poco me sonreía, y no es una sonrisa de alegría, es una sonrisa de frustración. Porque tú sabes qué, Aníbal, estamos en el 2025, no sé cuántos años yo llevo en esto, pero antes que yo, las verdaderas expertas y expertos, que yo no soy experta en esto, pero ¿cuántos años llevamos hablando de esto del machismo, esto de la que en la sociedad puertorriqueña el hombre mayormente parte de la premisa de que la mujer es mía, es mi propiedad? Y yo hablaba esto recientemente con personas, son hombres ambos con los que hablaba, y son personas educadas, y la mayor, digo, no voy a ser injusta, pero demasiadas personas, particularmente hombres, no aceptan que esa es la raíz de este problema. No lo aceptan. Creen que esto, yo haber traído ese día lo del machismo, aquí viene soy otra vez con la jodienda esta, aquí se puede hablar mal, así que con la chavienda esta del machismo. Pero bueno, nada, la verdad es que completamente de acuerdo contigo, yo no creo que un jurado lo va a encontrar culpable, pero eso me lleva a la otra preocupación. Y hablando de eso, se me paran hasta los pelos porque ayer yo leyendo y escuchando, hay tanta gente que aplaude lo que él hizo,
tanto que tú acabas de decir que recogieron $100 y pico de mil para su defensa. Pero cuidado con aplaudir esto, porque si Puerto Rico se convierte en una sociedad donde, por falta de confianza en las instituciones y en el sistema, cada uno y cada una de nosotros va a decidir que va a tomar la justicia por sus manos, o sea, no se va a poder vivir en Puerto Rico. Tengo que hacer una crítica a una persona que conocemos y yo estimo, el exsecretario de Justicia Zagardía en una estación de radio acaba de felicitar al papá. Oh my God. Entonces eso es como decir, usted Wow, ahora, sí. si a usted ahora le dicen que el vecino, que alguien le robó en su casa, pues vaya y pégale 4 tiros. Pues, ¿cuál es la diferencia? Ah, bueno, porque aquello era contra la hija. No. O sea, una cosa es, estoy dispuesto a defenderlo, lo entiendo, no, lo felicito. Sí. Y eso pues presentarle al país la alternativa de que cada uno se haga justicia en sus manos y eso es peligroso. Y mi último comentario con relación a esto es que desde que esto pasó, tú lo acabas de decir, que lo que se dice en la sociedad es que el papá dice, si con mi hija se mete alguien, lo mato. Oye, hay mamás también que estamos dispuestas. Así que, pero bueno, yo conozco que por sus hijos mata, ¿verdad? Digo, no literal, por favor, porque pues me van a... Bueno, nada, y este tema podemos quedarnos todo el día, pero tenemos a nuestro invitado. Y creo que tú querías mencionar la mala noticia. Simplemente no hay tiempo todavía para analizarlo porque no se ha concretado, pero esto es bien confuso cómo funciona lo de las tarifas. Cada 3 meses leemos la noticia de que si nos subieron un chavo, nos bajaron medio chavo. Eso es que cada 3 meses la ley obliga a que se revise a base del costo del combustible. Si sube el petróleo nos chavamos, si baja el petróleo no nos beneficiamos totalmente, pero nos dan algún pequeño reducción. Ahora, en este momento, por mandato de ley, el negociado de energía tiene que hacer lo que se llama la revisión de la tarifa básica. Todos miramos que tú la pagas. Por eso todos miramos esa tarifa que nos manda Luma y antes nos la manda Energía y nadie la entiende. Ahí hay un componente que es la tarifa básica que no varía y está desde el 2019, que de ahí es que se paga el contrato de Luma, hoy en día el contrato de Luma, el contrato de Genera y lo que cuesta mantener el sistema, no comprar petróleo, ese tipo de cosas. Eso hay que revisarlo por mandato de ley como sucede en todo. Pero entonces, con el sistema este fraccionado que tenemos, se suponía que Genera le dijera al negociado, ok, yo necesito este presupuesto para los próximos 3 años. Luma le dijera, yo necesito este presupuesto para los próximos 3 años. Y el gobierno, la Autoridad de Energía Eléctrica, dijera lo mismo. Pues ya finalmente tuvieron que ponerse para su número porque estaban obligados. Y los 3 están pidiendo un aumento. Claro, Genera y Luma están pidiendo que les dupliquen su presupuesto. No quiero sonar que los estoy defendiendo. Ellos no están diciendo que me dupliques mi contrato. Ellos están alegando que si no les duplican el presupuesto, pues no tienen chavos para mantenimiento, para modernizarla. Exactamente. No creo que si ponchas la cara de Zoe, pues verán la reacción que está teniendo todo el mundo. Y entonces en el caso de la autoridad, después que llevaban meses diciendo que no iban a proponer ningún aumento porque las pensiones se iban a pagar de otro lugar, pues al final dijeron... en el caso de ellos es 1.88 centavos kilovatio hora para tener dinero para pagar las pensiones de los pensionados. Si tú sumas esos 3 que tú acabas de describir, el aumento por esos 3, Genera, Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica, y el pago de la deuda cuando por fin sepamos cuánto vamos a pagar. Nadie sabe. Lo único que quiero dejarle con el mal sabor o el enraizamiento a todo el mundo es que parece ser que es inevitable antes que termine este año que nos aumenten eso, la tarifa básica. Así que hacia eso. Pues yo voy a decir que conste para récord, I'm sorry, y yo sé que hay un montón de gente que no está de acuerdo conmigo, pero yo acepto el aumento a la tarifa para pagar las pensiones de los compañeros y compañeras de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo sé que fue culpa del gobierno, que en muchas ocasiones fue irresponsable y no cumplió con el deber. También sé que algunos beneficios para los empleados y empleadas de la Autoridad de Energía Eléctrica eran exagerados y no debieron haber estado ahí. Sin embargo, todo eso no es culpa de esta gente que está retirada, que nos sirvió por muchos años y que hoy no pueden vivir con lo que tienen. Y hay que pagarles su pensión porque si no, ¿de qué van a vivir? Así que por esa razón, porque nos sirvieron por muchos años y porque
no es culpa de ellos que hoy no haya el dinero para la pensión, sino de los que administraron, que parece que no lo hicieron tan bien. Yo estoy dispuesta a que me aumenten la tarifa. La tarifa aumentarla para Luma y para Genera, no voy a hacer con las manos lo que pudiera hacer, pero me niego rotundamente y lo pelearía dilo en inglés, hasta entonces. el mismo. Dilo en inglés. Fuck Bueno. you. No, pero aquí iba a hacer con el dedo. Yo sé igual, que iba a tú hacer sabes. con Pero anyway, nada. Pues entonces, esos son los temas. Permítanos entonces pasar a lo que me tiene bien emocionada. Y me tiene emocionada porque yo estoy segura que yo voy a aprender tanto hoy. Hice un poquito del tema, pero un poco nada más. Pero sé que voy a aprender un montón. Pero más allá, yo creo que esta conversación que vamos a tener va a permitir que mucha gente que no entiende el tema, de hecho, que mucha gente que ha asumido posiciones a favor o en contra, hoy tengan los elementos para tomar una decisión informada de si tú apoyas o tú rechazas lo que está pasando tanto a nivel de Estados Unidos como aquí en Puerto Rico. Y eso me lleva entonces a presentar a mi buen amigo, al doctor en psicología, Miguel Vázquez. Bienvenido, Miguel, de verdad que sí. Gracias por estar con nosotros. Y gracias aquí. por tenerme aquí. Estoy bien emocionado de estar aquí. Vas a saludarlo, ¿no? Saludos. Es que a mí aquí yo solamente hablo cuando me dan permiso. Miguel, antes de hablar de lo que está pasando, mira Wilton siempre se ríe de la dinámica entre Aníbal y yo, pero ya mismo tú vas a oír a Aníbal, tú sabes que hay que sacarle el violín porque se empieza a quejar, pero... Eso no es cierto que cuando la gente nos para en la calle te dice que tú no me dejas hablar. Ya no. Es más, ahora me dicen, le estás dejando hablar demasiado. Mira, Miguel, antes de empezar con lo que está pasando hoy, explícanos un poco de ti y de por qué... Pero presentaste el tema. Yo no creo que has dicho por qué lo No, por eso le iba a decir. Okay. Si no me interrumpí, sí, explícanos de ti y explícanos el asunto que queremos hoy atender. Okay, pues yo soy psicólogo clínico. Llevo ya desde el 2010 como psicólogo clínico licenciado. Pero toda mi vida desde bachillerato, hablemos de 2004, ¿verdad? No, previo a eso. He trabajado con la comunidad LGBT+ en Puerto Rico. Okay. Yo soy un hombre abiertamente gay, orgullosamente gay. Y desde ese momento que pues yo salí del closet, pues me interesé por estos temas en Puerto Rico, pues que se tocan muy poco. Lamentablemente en términos profesionales se atienden poco a las investigaciones. Hoy día en Puerto Rico hay una invisibilidad bien grande de estos temas en cuestiones de salud, en cuestiones de educación. Ahorita hablaban de la perspectiva de género, ¿verdad? Que son asuntos que pues, no son de nuestras comunidades, pero definitivamente nos beneficiarían. Claro. Así que pues me he dedicado a eso toda mi vida. Tengo una clínica donde trabajamos precisamente con la comunidad y tengo una fundación que trabaja con la comunidad. Así que estoy por todos lados informado en estos temas. He ido a coger certificaciones en Estados Unidos sobre el tema que vamos a hablar hoy, sobre la niñez trans y lo que está pasando, que es muy lamentable en el gobierno. Y pues para eso estoy aquí. Qué bueno, qué bueno. Así que ya Miguel entonces nos dice que vamos a estar hablando de la comunidad, pero muy específicamente de los menores de edad de experiencia trans. Y en términos generales, insisto, no soy la experta, él es el experto, pero yo recuerdo cuando yo estaba en el Senado, estos temas contra la comunidad, y no solamente la de experiencia trans, todos los miembros de la comunidad, siempre estar a ver una o varias personas tratando de quitarles derechos, de darle para atrás. Así que, igual que otras minorías, como las mujeres, esto es una población que yo creo que en gran medida, por razones estrictamente de política partidista, de conseguir votos, hay personas dentro de la legislatura y dentro de los gobiernos, también en el Ejecutivo, que tratan de ser el ejemplo al momento de quitarle derechos a estas personas. Y los menores de experiencia trans se han convertido dentro de la minoría de la comunidad, una minoría, no solamente entonces tienes adultos y adultas menores
de experiencia trans, pero entonces hablemos ahora específicamente, hoy, eso es de lo que vamos a estar hablando, específicamente de qué es lo que le pasa a un o a una menor de experiencia trans. Yo, en términos generales, yo he visto, he escuchado, inclusive he tenido el beneficio, la bendición de sentarme con personas cuando yo era senadora en la oficina, y tanto adultos y adultas de experiencia trans, pero también papás y mamás de menores de experiencia trans, contar con el miedo que viven. O sea, yo me pregunto, ¿qué te hace a ti sentir que tú tienes el derecho a decidir que otra persona va a ser como tú quieres que sea, otra persona va a caer en la cajita de lo que tú crees que es lo correcto? Y me parece que en gran medida eso entre otras cosas, está pasando. Y entonces, yo he escuchado, como en muchas ocasiones, un menor, una menor, nace con un sexo biológico, y sin embargo su ser, que creo que lo estábamos diciendo en el pasado episodio, lo comentábamos, no se siente así. ¿Verdad? Y Miguel, que es el doctor en esto, lo explicará mejor que yo. Pero el problema es que en muchas ocasiones, y a base de lo poco que sé, tú tienes a un papá o una mamá que se topan con esto. Hay mucha desinformación, y yo creo que la mayor parte, si no todas esas personas que encuentran este reto en su vida, la primera reacción es rechazarlo y negarlo y decir, esto no está pasando. Sin embargo, también he escuchado que llega un momento dado donde sí lo aceptan y dicen, anda pa'l caramba, por más que yo quiera esconderlo, por más que yo quiera negarlo, esto está pasando. Entonces, una de las alternativas que hay, porque la medicina, porque esto no es un invento, no, esto es brujería, o sea, esto es la medicina, ha traído a la mesa como una de las herramientas para trabajar con esta situación, es lo de los bloqueadores. Y entonces, tanto en Estados Unidos continental, en muchas jurisdicciones, en muchos estados, pero peor todavía, ahora en el Tribunal Supremo de Estados Unidos se ha determinado que a mí no me importa, Aníbal, lo que tú quieras hacer con tu hijo de experiencia trans, no me importa que tú creas que él merece poder acceder a este tratamiento médico, yo te lo voy a prohibir. Que es la misma gente que dice, a mí no me digas cómo yo criar a mis hijos, tú no me digas a mí que yo tengo que ponerle vacunas a mis hijos, porque quien cría a mis hijos soy yo. O sea, que es hablando nuevamente con los dos lados de la boca. Pero entonces, tanto a nivel de federal como a nivel de Puerto Rico, parecería que ya no está esa alternativa. Déjame un poco para soltarte el micrófono. Además de lo que dijo Zoe, yo creo que quisiera aprovechar esta oportunidad para que tú nos eduques. Porque pues cuando yo generé mi conciencia social de entre adolescente y adulto, estos temas no se hablaban. Claro. Así que yo a mis 63 y qué, todavía me tengo que educar. Pero además yo quiero que aprovechemos esta conversación contigo para que esto lo escuchen en La Fortaleza, porque hay un proyecto que está camino a La Fortaleza, si no llegó ya a La Fortaleza, un proyecto que tú explicarás que en un momento la gobernadora hizo lo correcto y lo devolvió. Correcto. Y ahora regresa y un poco pues que a ver si con conversaciones como esta se hace lo correcto desde La Fortaleza. Así que esa es mi introducción al tema. Tremendo. Mira, es un tema complicado porque han escogido un tema tan, como tú dijiste, tan de minoría, ¿verdad? Son tan poquita gente que le afecta, pero fíjense en lo curioso que nadie a quien este tema le afecta se ha quejado, ha ido a pedir al tribunal o al Supremo, mira, me está pasando esto, me dieron un tratamiento que no me gustó, que no quería, me forzaron. Nadie se está quejando. Esto es otra gente a quien no le afecta este tema que está queriendo oprimir a este sector de la población, que es muy pequeño. 1.4% de los adolescentes de 13 a 17 años se identifica como trans en los Estados Unidos. Son 1.4. 1.4. 300,000 personas según el Williams Institute, ¿verdad? En Puerto Rico no sabemos eso porque en Puerto Rico, Consulta Juvenil, que es la investigación que podría hacer esa pregunta, no pregunta cómo es la identidad de género de los jóvenes por falta de política pública, que es uno de los problemas que tenemos, ¿verdad? ¿Qué pasa con la comunidad trans? Pues
Yo soy una persona cisgénero, o sea, yo no soy trans. La experiencia trans que yo conozco es a través de mis pacientes, a través de mis amistades y a través de todo lo que he estudiado en el tema. Y al yo no ser trans, pues te voy a explicar mi experiencia de vida, ¿verdad? Cuando uno nace con sexo, género y orientación sexual. Esas tres categorías todo el mundo las tiene. Sexo es biológico, son genitales, son cromosomas sexuales, hormonas sexuales. Y esos tres definen el sexo. Okay. Como hombre y como mujer y como intersex, porque hay personas que son intersex aunque la gente no lo quiera reconocer tampoco. Y eso es independiente en muchas ocasiones al género. ¿Qué te gusta? ¿Qué tú te pones? ¿Cómo tú te conduces? Eso es el género, ¿verdad? En cuanto a lo masculino y lo femenino, o cualquier cosa entre medio. Como hemos visto miles de artistas como Boy George, Annie Lennox y otros más que tenían unas expresiones de género diferentes, ¿verdad? Así que la gente tiene o expresiones e identidades de género. La expresión es lo que yo me pongo, cómo yo me conduzco ante el mundo y cómo yo me identifico es la identidad de género. Y eso para la inmensa mayoría de la gente, el 99.4% de la población, eso coincide. O sea que cuando yo nací, me identificaron con un sexo masculino y me empezaron a dar el azul, los carritos y todas estas cosas que yo las acepté y yo no tuve ningún problema con eso. Y me dijeron que yo era un nene y yo acepté esa identificación. Por eso es que muchas veces no se habla de este tema, porque para la inmensa mayoría de la gente esto pasa como si nada. Lo tomamos totalmente por sentado. No es un tema aparte. Sin embargo, las personas de experiencia trans chocan con el sistema todo el tiempo, porque no se identifican como le ponen, ¿verdad?, el sello. Y cuando van, por ejemplo, a la escuela elemental, de repente le hacen decidir, porque es una de las primeras veces que te hacen decidir entre el baño de los nenes y las nenas. Porque en la casa el baño es ¿verdad?, inclusivo. Correcto. En los centros comerciales vas con tu papá o con tu mamá al que ellos vayan. Y entonces el menor tiene que decidir ahí. Esa es una de las primeras ocasiones donde tiene que decidir quién soy. Y la fila de los nenes y las nenas, que están problemáticas, y muchos otros roles que hay en la escuela elemental. Así que empiezan a darse cuenta quiénes son con esos tropiezos que le pone la sociedad por cómo la construimos, ¿verdad?, en base a la mayoría y no a las minorías. Y ahí se comienza a formar o se comienza a dar cuenta de quiénes son. Y hay gente, ¿verdad?, ese 1.4% que no se identifica como tal. Entonces, ¿qué se hace con eso? Pues a través de la historia ha habido intentos de que la gente se acostumbre y bregue con lo que hay. La sociedad dice que tú eres nene, pues tienes que ser nene. Pero eso no ha dado resultados, no ha dado buen resultado. La salud mental se ha deteriorado y hay personas que se han quitado hasta la vida. Y eso, ¿verdad?, esos intentos han sido desde la casa en la crianza, como en la religión con los líderes religiosos, ¿verdad? Las terapias de conversión. La denominación y las terapias de conversión que se hacen dentro de la religión y se hacen dentro de la pseudociencia, ¿verdad?, porque no es la ciencia. Así que todos los intentos para que esto vaya según nosotros entendemos como sociedad que debe ir, no han funcionado. Así que de ahí se crearon las terapias afirmativas, que son terapias para, fíjate qué cosa que parecería como un invento nuevo, dejar que la persona sea quien es. Eso suena lógico, suena sencillo. Justo. Suena justo, y así lo debe ser. Así que las terapias afirmativas básicamente es eso. Y dentro de la medicina, las terapias afirmativas pueden ser psicológicas, pueden ser también físicas. La psicológica es llevar a la persona a que sea quien es, ¿verdad? Facilitar ese proceso dentro del escogido de nombre, dentro de lo que es la ropa, dentro de lo que es los pronombres, ¿verdad? Todas esas cosas que nos marcan y nos identifican como seres humanos en la vida. Y entonces viene la parte física, que es la que todo el mundo le tiene terror, que es los bloqueadores hormonales, las hormonas y las cirugías. Explica cada uno. Claro. Entonces, importante, de ese 1.4%, no todos van a querer transicionar. Hay algunos estudios que dicen que es menos del 50% de ese 1.4%. Así que son pocas personas también las que están transicionando. Esto no está pasando desmedido. Esto es un asunto, ¿verdad?, que simplemente a algunos pocos les toca. Pues vamos a hablar de bloqueadores. Antes de eso, para que la gente entienda, transicionar significa que yo que decido que quiero transicionar, voy a hacer que mi cuerpo responda a... Correcto. Exacto.
Exactamente. Y en eso tienen un ajuste porque hay transiciones sociales y transiciones físicas. Las transiciones sociales también tienen que ver con eso, pero más en términos pues, de este intercambio social. Pues ahora yo quiero que tú me llames con pronombre ella y mi nombre es tal. ¿Verdad? Porque así me identifica. Dando un ejemplo de que yo fuera una chica trans, una mujer trans. Y el otro, pues claramente es lo que estábamos hablando de los bloqueadores, las hormonas y entonces la cirugía. Mind you, ninguno de estos tratamientos que estamos hablando son tratamientos que se hicieron para personas trans, se hicieron para personas cisgénero. Los bloqueadores se hicieron para personas con desórdenes hormonales. O sea, una niña que secretaba demasiada testosterona, por ejemplo, se daba bloqueadores para bajar eso a niveles de una mujer cisgénero o una niña cisgénero. O sea, que esto se inventa no para la población trans, sino para la población cisgénero. O sea, que su efectividad... Explica otra vez qué es eso, la población. Cisgénero somos nosotros aquí, ¿verdad? Personas que nacemos como hombre y nos identificamos como hombre y masculino. O Zoe que se identifica como mujer y nació como mujer. Eso es una persona cisgénero. Personas trans sería lo contrario. Que yo nací de una manera, pero no me identifico de esa manera. Y esas para las personas que posiblemente podrían hacer estos tratamientos. ¿Verdad? Aunque no se inventaron para... Exacto. Ellos se inventaron para personas como nosotros que en un momento dado de nuestra pubertad tuvimos un desorden hormonal y entonces lo utilizaron para controlar ese desorden hormonal. Para ponérselo en palabras que la gente entienda, se inventaron para uno que nació varón, pero en cierta edad el médico se da cuenta, él se da cuenta, su papá se da cuenta que pues tiene unos problemas químicos, hormonales, whatever, que le impiden o le están deteniendo hacerse hombre ya adolescente, adulto, o viceversa, mujer. Y por ejemplo, pues, creo que te entendí, si eres mujer, de momento estás generando demasiado testosterona, que no es lo que se supone que tu cuerpo genera. En la cara. Entonces, lo hacen para que seas mujer, no para cambiarte. Ok, entendí. Y estoy aprendiendo. Sí, súper. Y esos son terapias que podríamos decir para los efectos de afirmación de género también, porque están afirmando el género con el que la persona se siente. Lo que pasa es que hacer ese crossover, esa transición, a la gente le cuesta, porque no puede entender que el mundo es diverso y la vida es así, y existen estas personas, ¿verdad? Son de carne y hueso y sienten y padecen. Así que los bloqueadores hormonales básicamente es para detener ese desarrollo que tendría el cuerpo naturalmente, que es en contra de la identidad de género que siente. Así que si es un joven trans, un hombre trans, de repente no queremos, o sea, la persona no va a querer en muchas ocasiones, ¿verdad? Que de repente crezcan caderas, que le crezcan los senos, el busto, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y feminizar ese cuerpo que la persona no va acorde con su cerebro, con cómo se identifica. Así que esos bloqueadores hormonales se dan en el estadio de la pubertad, el segundo estadio. Son 6 estadios. El segundo estadio es previo a que te empiecen a hacer esos cambios en el cuerpo que vienen a causa de las hormonas. Entonces se detienen y tienes una ventana de tiempo hasta los 16 años, es lo que recomiendan las guías de endocrinología. Y eso puede empezar el Tanner Stage de 10 a 11 años. 10 a 11 años hasta los 16 años. Son edades bien jóvenes y eso yo lo puedo entender. Y ahí es que viene uno de los argumentos o cuestionamientos más grandes. ¿Están seguros estos jóvenes? ¿Se podrán arrepentir? Pues la respuesta es sí. La respuesta es sí, se pueden arrepentir. Pero eso es lo bueno de los bloqueadores hormonales, que te dan una ventana de tiempo para seguir a este joven viendo cómo se va a comportar, cómo es ese desarrollo y si se está sintiendo bien con esos cambios que está teniendo, para poder confirmar. Ningún diagnóstico se da de disforia de género, ¿verdad? Que es ese malestar cuando no es congruente como nacieron con cómo se siente, sino pasa 6 meses. So, ya de entrada, no hay tratamientos que sean, viene el menor con sus padres. Y hoy mismo te empiezo Y hoy mismo te empiezo. Eso es una falacia, esa es la primera mentira que están desinformando, ¿verdad? Ciertos sectores del cuerpo del gobierno. Entonces, eso, ventana de 10 a los 16, tú tomas decisiones de qué quieres hacer, ¿verdad? Junto con mucha gente, porque esto no se da al vacío. No es el psicólogo solo con el menor, obviamente nosotros no prescribimos, ni el médico solo con el menor. Los padres están ahí. Por eso cuando Zoe hablaba de que a mis hijos los educo yo, pues sí, los padres tienen derechos sobre sus hijos. Y en este caso también, si los padres no estuviesen de acuerdo, el menor no puede entrar
en tratamiento. O sea, que los padres quieran seguir discriminando y quieren seguir oprimiendo a sus hijos, lo pueden seguir haciendo hoy día. Claro. Así que esto es solamente para los padres que ven a su hijo y quieren su mejor bienestar. Y esos padres son los que hoy día van a perder la decisión de poder entrar en estos tratamientos. En ese proceso transicional, el chico o la chica, pues con el apoyo de los padres, comienzan los bloqueadores y al pasar cierto periodo de tiempo, de momento dice, la realidad es que me siento mejor, me siento con el sexo No quiero seguir con no quiero esto. seguir. ¿Qué Ajá. pasa? Pues no pasa nada. Se detienen los bloqueadores Y el cuerpo cuerpo va a generar retoma el desarrollo hormonas. regular que iba a tener ese menor. Exactamente. Eso es un periodo donde es una ventana de decisiones. ¿En qué Y obviamente con acompañamiento de psicólogo, pediatra, psiquiatra si hiciera falta, médico y así. Ok, y en términos de los bloqueadores hormonales, los bloqueadores, ¿hay un momento que se torna irreversible o lo irreversible? No, pues mira, a los 16 años es la edad donde se recomienda detener porque una vez pase ese tiempo sí puede perjudicar el crecimiento de ese menor en términos óseos, de la estructura ósea. Así que por eso se determina a los 16 años. Pero obviamente eso tiene seguimiento médico. En cualquier momento que empezara a hacer daño, lo remueven, ¿verdad? del menor y ya. Y la decisión después es si, ¿verdad? ¿Empezamos hormonas o no empezamos hormonas? Y hormonas, obviamente, del género con el que te identificas. Claro. Okay, Así que las mujeres trans con estrógeno y progesterona y los hombres trans con testosterona. ¿Verdad? Siempre se empiezan con dosis bajitas para ver cómo el cuerpo lo asimila. Esto se trabaja a través de los años y se mantienen unos niveles hormonales que siempre se están verificando cada 6 meses. O sea, que hay una persona que tiene un seguimiento continuo de un médico. Pero eso no lo están hablando por ahí, ¿verdad? Así que son personas que, yo solamente de hecho he visto un efecto adverso, que fue un rash en la piel causado por el tipo del medicamento que se estaba tomando, cambiaron a otro y ya se acabó el problema. Y entonces, y lo que iba a decir es que los hombres, por ejemplo, cuando yo deje de producir testosterona, yo voy a ir donde un médico para que me recete testosterona. Y ese es el famoso anti-aging, que están permitiendo sin ninguna regulación. Bueno, maybe tendrá regulaciones, pero menos regulaciones, menos de ojo del gobierno, Claro. ¿verdad? En términos si se puede o no se puede hacer. Desde el punto de vista práctico, que tú conozcas, las personas que pasaron por este proceso y hicieron la transición completa, ¿son muchas las que se arrepienten? Mira, eso es uno de los temas como más sensibles. Nadie quiere hablar mucho de este tema. La investigación ha sido diversa y ha sido desde 0.5%, o sea, menos de un 1%, hasta 13% en algunos estudios. Un estudio menos riguroso es que eso más bajito, pero igual yo los tomo en consideración. O sea, 0.5 a 13%. Eso para un tratamiento es súper bueno. Reemplazo de rodilla, cirugías de espalda, cirugías cosméticas tienen de un 20 a un 25% de arrepentimiento. Entonces, ¿por qué no estamos haciendo leyes para prohibir en contra eso? de ese tipo de tratamiento? Si hay gente que se arrepiente. Exactamente. Eso no puede ser el medidor o la justificación para ir en contra de este tipo de tratamiento porque está funcionando. Y para la inmensa mayoría de los jóvenes y adultos que atraviesan estos tratamientos, el nivel de satisfacción de vida mejora un montón. Mejora su depresión, mejora su ansiedad. Se eliminan las ideaciones y los intentos de suicida. Que una de las tasas más altas son con esta población. Y sobre todo en jóvenes. 4 veces más altas que en sus pares cisgénero. Y perdona, en la tercera etapa es cirugía. Y la tercera etapa, si se quiere, es cirugía. Que en Puerto Rico, ¿verdad? Y en ciertos programas que yo he oído, siempre van a la genital. Como si eso fuera, ¿verdad? El problema principal. En Puerto Rico no se practica esa cirugía. Hasta donde yo tengo conocimiento, y yo atiendo a muchos pacientes, y refiero a muchos doctores, los doctores no la están haciendo en Puerto Rico. No hay hospitales que permitan ese tipo de cirugía. Que ya de entrada es un problema de acceso, porque el cirujano especializado está en Puerto Rico. Hay unos especializados que se han adiestrado en eso.
La mayoría de las cirugías que son de feminización o masculinización en otras áreas del cuerpo. Como por ejemplo, principalmente el área del busto, ¿verdad? O del pecho. Ajá. Creo que tú tenías... Es que, volviendo al caso del papá que mata al novio porque le cae encima, yo puedo entender, si yo soy, a mí me pasa y yo decido que yo no quiero, que yo lo siento, que se adapte a ser varón porque nació varón o se adapte a ser nena porque nació nena. A mí nadie me puede obligar a aceptar esto. Yo puedo ser la mamá que decida, te jodiste, vas a tener que ser nene porque naciste nene. Como Pero hemos escuchado a un amigo, mientras estés en mi casa... pero por el otro lado, lo que está pasando, si Jennifer no hace lo correcto, que era lo que tú mencionabas, pero que ya el Supremo de Estados Unidos tomó una determinación que yo creo que es nefasta. Pero por el otro lado, este proyecto que existe en Puerto Rico, que está de camino, si ya no está en Fortaleza, para que la gobernadora lo firme, lo que hace es que si yo soy esa misma mamá, pero yo vi a mi adorado hijo o a mi adorada hija sentirse que no es varón o nena. Con todo el sufrimiento que viene con eso. Pero exacto. Y yo digo, ¿sabes qué? Yo no te voy a dejar sufrir más. Vamos a ir a un médico. No voy a ir a un brujo, no voy a ir a una persona profesional con la preparación para trabajar esto. Y voy a permitir, te voy a acompañar para que vayas haciendo la transición. Y entonces, esta medida lo que dice es que Zoe no va a poder hacer eso. Correcto. Vamos. Y yo, ahora hablando de la gobernadora, yo de verdad le pido encarecidamente, hay un grupo de madres que quiere hablar con ella. Oh. Y eso no se ha dado. Eso tiene que pasar. Ok, vamos al proyecto de ley. ¿Qué es lo que hace el proyecto de ley? Porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que estoy de acuerdo con Zoe, no, lo que determinó es, tristemente, igual que con el aborto, básicamente esto está en manos de los estados. En el caso de Puerto Rico... Sí, pero dice que es legal el que un estado como el que en que es Mississippi prohíba esto. Por eso, igual que el aborto, es legal que el estado prohíba el aborto. Ok. Este proyecto llegó a la Fortaleza el mismo día que llegó aquel de libertad religiosa. La gobernadora hizo la barbaridad de firmar el de libertad religiosa, pero este lo devolvió. Mi recuerdo de la prensa es porque el secretario de Salud levantó unas objeciones desde el punto de vista salubrista. Lo último que leí es que el proyecto se volvió a aprobar en Cámara y Senado y el secretario de Salud ha dicho no incorporaron mis enmiendas. ¿Qué es lo que hace el proyecto? Y si tú sabes qué es lo que estaba pidiendo el secretario de Salud. Bueno, yo tengo una idea que estaba pidiendo el secretario de Salud y no estoy de acuerdo 100%. Con lo que le estaba pidiendo. Pero el proyecto de ley básicamente lo que hace es prohibir para las personas menores de 21 años. De 21, no 19. Sí, de 21 años. 21, sí. De 21 años entrar en ninguno de estos tratamientos, ni bloqueadores, ni cirugías, ni hormonas. Y no tan solo eso, sino que multa al médico y multa a los padres. Entonces, esto ya ha generado en esta discusión, todavía no se ha aprobado y ya ha generado que los médicos que estaban haciendo el trabajo, los poquitos, y yo puedo contar con las manos, se quitaran ya de hacer el trabajo. Dios mío. Ya tenemos, lo mismo que con el aborto. Ya tenemos es lo mismo. Madres y padres que los han abandonado a sus hijos del tratamiento. O sea, los médicos abandonaron a sus hijos en el tratamiento. Déjame, volviendo al punto o a la pregunta de Aníbal, yo me leí el proyecto esta mañana. Una de las cosas que a mí me impactó fue leer que dice: el proyecto de ley, esto es en la exposición de motivos en el proyecto. El proyecto de ley responde a una creciente preocupación global sobre la realización de procedimientos químicos y quirúrgicos experimentales. ¿De dónde sacan que es experimental? ¿Es experimental? No es experimental. O sea, hay guías de la Sociedad Americana de Pediatría, hay guías de la Sociedad de Endocrinología, hay guías, de la Sociedad de la Asociación Americana de Psicología y Psiquiatría. O sea, esto es algo que ya es ciencia, que se sabe, se conoce.
Y yo creo que esto es una muestra. El utilizar el término experimental es para decirle a la gente, no confíes en esto porque nadie sabe cuál es el resultado. Pero entonces continúa diciendo, la preocupación sobre la realización de procedimientos químicos y quirúrgicos experimentales en menores de edad, diseñados para modificar la biología de su sexo bajo el pretexto de una transición de género. Todo el wording, todas las palabras que se utilizan en esta exposición de motivos, lo que hace es que a quien lo quiera leer o para el futuro se excuse a estos legisladores que son los autores y autoras de la medida, más los que votaron a favor, porque ellos parten de la premisa de que esto es un invento, de que esto es dañino en verdad para los menores. Y bien interesante que ahí dice con el pretexto de transición de género, porque si no lo diría, entonces tendrían que hacer ilegal para todo el mundo menos de 21 años los bloqueadores hormonales en general, para personas trans y personas que no son trans. Entonces, ellos no quieren eso. Entonces, estas intervenciones, en su mayoría irreversibles, y tú acabas de explicarnos que hay un window o una ventana de 6 años. Estas intervenciones, en su mayoría irreversibles, presentan riesgos significativos que incluyen efectos físicos, emocionales y psicológicos adversos. Y entonces ahí no hay ninguna cita de ningún journal peer reviewed, ahí no hay ninguna cita de ninguna sociedad de renombre. O como tú muy bien dijiste, de 5, 10, 20 casos que se arrepintieron y están los papás y el chico o la chica diciendo, me sometí a esto y la realidad, o sea... Y sin embargo, entonces está esta negación de escuchar a la gente que esto sí le afecta. Yo tengo un grupo de apoyo de padres y madres de personas de experiencia trans que en vez de estar trabajando otros aspectos en el grupo, todo lo que le hemos tenido que dedicar es al sufrimiento, el miedo, la preocupación que causa este proyecto de ley en sus vidas. Tenemos jóvenes que están en tratamiento, que van a perder su tratamiento, literalmente, de la noche a la mañana, porque tampoco los médicos, y ya está ocurriendo porque los médicos se están negando a darles el tratamiento. Y ha sido, ¿verdad? Es increíble. Yo creo que uno de los precedentes más horribles que va a hacer es que estamos yendo en contra de la ciencia. Estamos yendo en contra de la ciencia y los derechos de los padres. Correcto. Entonces, pensamos cuando no somos trans, pensamos que esto no nos puede pasar a nosotros, que esto es una población allá. Pero si vas en contra de la ciencia, en contra de los derechos de los padres, se están metiendo en temas profundos y pueden hacer lo que les dé la gana, básicamente. Y como tienen mayoría, ese es el problema. ¿No? La medida, Aníbal, dice... Prohibición de procedimientos de alegado cambio de sexo. Ninguna institución médica o profesional de la salud, pública o privada, podrá realizar intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales que alteren la biología sexual de un menor bajo el pretexto de una transición de género. Habla de la restricción de usos de fondos públicos. Las instituciones, sean públicas o privadas, que reciban financiamiento público, no podrán destinar recursos para financiar, promover ni avalar este tipo de prácticas. Las violaciones a esta ley estarán sujetas a estrictas sanciones, que incluyen reclusión por un término fijo de 15 años, revocación de licencias profesionales, y si es una persona jurídica, ¿verdad? Una compañía que da los servicios de estos de salud, una multa de hasta $50,000 por cada una de las violaciones a la ley. O sea, this is serious. Y yo tengo un decir en estos asuntos públicos que si uno escucha a un legislador, un político, un gobernador trayendo a la mesa algo que cuando uno lo examina no es un problema del país, es que hay una agenda oculta. Y básicamente, y ahí un poco quizás abrir el tema. O sea, tú ves esto como, obviamente, como muy bien dijiste, en la medida que se escoge la minoría de las minorías de las minorías, pues generar oposición es difícil. Porque aquí mismo soy yo que estamos solidarios, hemos aprendido. Así que imagínate la inmensa mayoría de la gente que nunca ha escuchado nada de esto. Pero presumo que en la comunidad hay el temor que esté simplemente la primera puerta, pues, porque la agenda
es más amplia ya con toda la comunidad Claro. LGBTQ+. Yes. No, sí, y desde que empezamos este cuatrenio lo sentimos, ¿verdad? Desde las órdenes ejecutivas de Trump hasta los proyectos de ley que han salido, de más de, creo que son más de 6 proyectos de ley Bueno, contra las comunidades trans. El certificado de nacimiento. El y incluir el encasillado de binario, no binario. Exactamente. Y las mujeres trans en el deporte. O sea, hay tantas cosas, los baños inclusivos. Están Correcto. yendo y persiguiendo tanto, sobre todo a las comunidades trans en Puerto Rico, que es triste, es vil, es sumamente injusto cuando no genera problemas. Entonces, tenemos que mirar, ¿verdad? Si esto es una táctica como tipo bolita de humo para entonces que todo el mundo mire hacia un lado cuando se está pasando otra cosa en otro lado. Y yo creo que uno de los temas importantes que quieren que le quitemos la atención es el tema energético, por ejemplo, o el tema de la violencia doméstica, ¿verdad? O violencia de género, y prestar atención a algo que no está dando problemas, algo que está funcionando, ¿verdad? Algo que puede seguir como está. Yo no sé. A mí el argumento de que se hace para distraer y que no miren otras cosas, yo no creo que, desde mi perspectiva y con mucho respeto, pero difiero, yo creo que es más porque, y yo no entiendo por qué, pero quitarle derechos a las minorías, meterse con la comunidad, meterse con las mujeres, porque el mismo miedo que ustedes tienen en la comunidad, Claro. tenemos las mujeres, porque empezaron ahora con que papá o mamá tienen que autorizar el aborto o la terminación de embarazo en una menor de 13 años o creo que es. Pero ese es el principio, o sea. Así que yo creo que más que para distraer es porque les gana votos. I'm sorry, I'm sorry, pero yo creo que es tan y tan horrible. Cuando un líder, lo más que le importa es mantener esa posición, el poder, es cuando se convierte en una persona vil, porque hace lo que haya que hacer, inclusive hacer daño a otros, porque voy a conseguir votos y me voy a mantener aquí. Claro. Yo creo que son pocos y pocas las que lo hacen porque también está el que genuinamente cree en esto. Pero yo creo que son los menos y menos. Son los menos. Son Sí, los sí. menos y las menos. De verdad que sí. Sí, definitivamente. Y yo creo que también tienen el efecto, y ha tenido el efecto este año, de dividir a las minorías, ¿verdad? Porque cada una, y lo digo desde mi posición como director ejecutivo de True Self, nos ha ocupado tanto espacio y tiempo para pelear estos proyectos que muchos de ellos no nos han dejado ni entrar en las vistas públicas, vamos. Pero hacer mociones, hacer escritos, ir a la prensa. Y entonces nuestras organizaciones pierden de nuestro esfuerzo y, ¿verdad?, de lo que Claro. realmente estamos haciendo para nuestras comunidades, pero también eso le está pasando a las mujeres también, en las organizaciones feministas. Y entonces nos está moviendo a todo el mundo a nuestras esquinas, Claro. A cada cual Divide defender un y poco. a cada cual vencerás. defender su causa, pero al final lo que tenemos que hacer es unirnos todos. Completamente de acuerdo. El problema, el enemigo es el mismo. Es el mismo, las personas negras, las mujeres, las personas LGBT+, las personas con discapacidades, es el mismo. Y si nos unimos, somos mucho más que la gente Completamente religiosa, conservadora, que son bien ruidosos, pero en realidad no son cuantiosos. Y yo creo que eso es algo bien importante que tenemos que hacer. Lo que pasa es que a mí el tema activismo me causa mucho trabajo. Yo soy más educador, más clínico. Pero sí, ya eso, pues, lamentablemente, esa incomodidad que me trae hay que dejarlo a un lado porque ya ahora hay que luchar, Sí, punto, para sí, que sí. no nos quiten lo que tenemos. Definitivamente. Tu llamado a la gobernadora. O sea, el proyecto debe haber llegado a Fortaleza o está camino a Fortaleza. O sea, tiene su burocracia allí en el Capitolio, pero... Para mí es que si tiene corazón, no lo firme. Si tiene corazón. Yo creo que... Entonces dices que hay un grupo de madres que han pedido formalmente reunirse con la gobernadora. Sí, me consta, ¿verdad? Y es difícil cuando no te permiten el espacio para ni siquiera hablar,
¿verdad? Y estas son madres que con todo y el miedo que tienen para poder abrirse, ¿verdad? Y dejarse ver, porque, vamos, esto es miedo a Claro, persecución, esto claro, es miedo a claro. juicio, a Estigma. estigma, ¿verdad? Es que esta gente en estas oficinas con aire acondicionado, tomando decisiones por otras personas, no se dan cuenta que la gente de a pie, cómo sufre, ¿verdad? Y entonces, pues, no nos abren la puerta para tener esas conversaciones y es importante que las tengamos porque se va a dar cuenta, o sea, mucha de la gente que piensa tan fuertemente sobre este tema, uno, es desinformado totalmente, dos, no conoce a nadie de la comunidad. Tan pronto conoce a alguien trans, se le quita todo porque entiende perfectamente. O sea, cuando tú ves a una mujer trans, un hombre trans y te habla de su historia de vida, tú no necesitas más nada que eso. Pero obviamente la gente no está dispuesta a escuchar. Yo creo que hemos conseguido lo que buscábamos, Sí. educar, tanto tú y yo aprendimos como estoy segura que muchas personas van a haber aprendido. Yo voy a pedir algo. Si este tema a usted no le interesa, porque no le impacta directamente, igual que muchos otros temas que hemos mencionado aquí, que quizás hoy no te impacta directamente, pero tú no sabes si en el futuro a algún familiar, alguna amistad. Yo te pido que, aunque te incomode el tema, que dura 1 hora, regálate escuchar a un verdadero experto en un tema tan importante que, aunque impacta directamente a pocas personas, porque ya él dio las estadísticas aquí, cada ser humano vale y no podemos pretender quitarle el valor a un ser humano porque sencillamente no es como tú crees que debería ser. Así que te pido, tú que nos acompañas en Análisis de la Z a la A, regálate 1 hora y aprende de este tema. Y si te convence, ayúdanos a levantar la voz. Y añado yo, y si sabes de alguien que entiendes que escuchar lo que se acaba de discutir aquí le va a ayudar a entender, pues envíale el link. Claro, Envíale claro, el link. claro. Y si me Compártelo. permiten a mí añadir, Claro. Claro. si no están informados, no opinen. Este mundo está demasiado lleno de opiniones desinformadas y con unas plataformas que te alcanzan mucha gente. No opinemos si no sabemos de lo que estamos hablando. Punto. Eduquémonos primero. Excelente punto. Y yo voy a terminar este episodio primero agradeciendo nuevamente a todos y todas las que nos ven, los comentarios y un turno de privilegio personal. Me voy a atrever a decirle a Jennifer, porque tiene la posición de gobernadora, pero más como mujer y mamá. You never know. Así que antes de firmar, yo te pido que, 1, te orientes bien. 2, escuches a esas mamás y papás que quieren hablar contigo y decirte lo que en verdad pasa cuando tú te encuentras con esta situación. Y 3, que no sea los votos perder o ganar lo que el factor principal, please. Yo agradezco, de verdad que te agradezco tanto, Miguel. No solamente que hayas venido y nos hayas aquí enseñado todo lo que nos has enseñado, es el trabajo que tú haces día a día por esta población. Digo, aprovecha si alguien quiere dar apoyo a la fundación y a lo que ustedes hacen. Ah, claro, siempre. Nosotros en TrueSelf trabajamos la movilidad social y el bienestar integral de las comunidades LGBT+, con un especial interés en la población trans. Así que hacemos becas académicas, hacemos becas de cirugía, hacemos campamentos para jóvenes de empoderamiento. Así que sí, cualquier donación siempre es buena, sobre todo en estos tiempos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos entonces en el próximo episodio de Análisis de la Z a la A. Gracias por acompañarnos.